Amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy no vamos a hacer demasiado larga, demasiada introducción porque tenemos una invitada de lujo para poder conversar de temas realmente importantes en esta sociedad, ¿no? En la que nos movemos. Así que estamos con María Paula Gallegos. Ella es de Colombia, es una amiga, ya podría decir acá por las redes. Espero pronto poder conocerla personalmente y que podamos conversar, pero bueno, quería saludarla. ¿Cómo estás, María Paula? Hola, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Y la verdad que, bueno, muy contento de tenerte acá en el canal y quería que un poco me comentes algo de vos, para que la gente te conozca un poco personalmente y un poco desde qué lugar vas a hablar, ¿no? Más allá de lo que estrictamente es académico, un poco que te conozcan. Así que me gustaría que te presentes un poquito. Claro que sí, bueno, yo soy María Paula Gallegos, para los que no me conocen. Nos hemos conocido y también te he invitado a nuestro canal. Nosotros tenemos un canal que se llama Levantando el Velo y pues yo pertenezco a ese equipo que busca, pues como suena el nombre, levantar el velo de diferentes temáticas que nos están afectando en la actualidad y pues obviamente con el enfoque espiritual, ¿no? Que buscamos siempre pues evangelizar a través de las redes. Y bueno, pues yo soy realmente ingeniera industrial, ese fue mi pregrado, después di como una vuelta al otro lado, estudié una maestría en teología y ahorita actualmente trabajo en un centro educativo que tenemos aquí en Colombia, en Bogotá, yo soy de la capital. Y bueno, y pues digamos que toda esta parte de la temática que hoy vamos a tocar un poco con respecto a la sexualidad, el amor, todos esos temas me han apasionado desde, pues digamos que más a profundidad, desde que estaba terminando mi carrera de pregrado y fue por eso que decidí hacer la maestría en teología, como para hacer un poquito más, profundizar en estos temas y sobre todo podérselos explicar a jóvenes, porque siempre he tenido un trabajo muy cercano con jóvenes de más o menos 16 a 19 años. Ha sido como mi enfoque más puntual. Ah, bien, bien. Bueno, son los carismas, ¿no? Que nos va dando Sí. el Señor y los trabajos que nos va dando en la vida. Bueno, qué bueno, María Paula. Ahora, eh, bueno, compartimos un poco esto de haber hecho una carrera que no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, ¿no? Yo también, viste, yo soy contador y luego estudiando teología y filosofía uno llega a, a andar otros caminos. Así que, bueno, eso muy, muy importante. Y, me gustaría también, como vos hiciste una maestría y tuviste que hacer un trabajo para esa maestría respecto de esto, ¿no? Del amor, amor y responsabilidad en Juan Pablo II, que en realidad no fue Juan Pablo II el que lo escribió, fue Carol, ¿no? Carol Wojtyla. Así que bueno, ¿nos podrías contar un poco de ese trabajo que nos interesa? Quizá luego podríamos dejar el link ahí en la descripción como para que la gente pueda acceder a tu trabajo. No sé si te parece. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues a mí realmente me abrió un poco los ojos de este trabajo de Juan Pablo II, como tú dices, Carol, porque fue antes de él ser papa, que él empezó como a cuestionarse mucho cómo hablarle a las personas con toda esta parte de la antropología, porque está como tan desfigurada en la actualidad ese concepto de dónde venimos, quiénes somos, cómo funcionamos, digamos, en todo el aspecto sexual, que es algo que, pues, a través de la historia se ha ido como, como perdiendo la esencia, ¿no? De lo que, para qué fuimos hechos, por qué de esa manera, cuál es la manera adecuada realmente de vivir la sexualidad. Y me pareció muy interesante porque yo conocía la parte de la teología del cuerpo, que es lo que él ya hace, pues las catequesis que él empieza a hacer ya siendo papa. Son todos los miércoles, él empieza a hacer unas catequesis, en total fueron 129 catequesis, que después se volvieron como un libro, el cual se llama pues la teología del cuerpo, pero es básicamente unas enseñanzas que él va dando semana a semana a las personas de explicarles como una antropología adecuada, la llamaba él, la antropología de poderles como volver a la esencia y decir desde el principio Dios nos creó hombre y mujer y empezar desde ahí poco a poco a entender todo ese pues, mundo tan grande de la sexualidad.
Pero anterior a eso, él ya había hecho un escrito que yo realmente digamos que lo empecé a conocer a través de mi tesis, de mi trabajo de grado, y es este de amor y responsabilidad, que va un poco enfocado no a las personas creyentes, porque realmente la teología del cuerpo empieza con el Génesis, ¿no? Toca las citas bíblicas y empieza poco a poco a través de la Biblia ir desglosando todo lo que pues va dando cada semana, va ampliando y va ampliando el conocimiento de las personas, pero lo que él hace con la anterior es que es ya basado un poco más filosóficamente y abierto pues a todo el mundo, no solamente a las personas creyentes, sino que busca mostrar el por qué conceptos tan, digamos, claves como la libertad, como el amor, ya están totalmente desenfocados de lo que es, ¿no? Del origen de su, digamos que del inicio de lo que sí era y cómo se ha ido como dañando poco a poco el entendimiento. Entonces lo que él busca es a través de la razón explicar por qué lo que nosotros pensamos que estamos viviendo o lo que nosotros pensamos que es libertad está totalmente erróneo, y lo mismo el concepto de sexualidad, por qué el libertinaje no me está dando la libertad que pensábamos, por qué me está haciendo daño en el corazón. Entonces, me parece que es muy, muy interesante ese libro, yo sí lo recomiendo un montón y a mí me abrió mucho, pues como la visión de lo que yo ya tenía de pronto y me lo explicó paso a paso en palabras lo que es realmente esa sexualidad. Claro, bueno, investigando un poco de esto para hacer el programa, me topo con que Juan Pablo II, bueno, cuando él era sacerdote, siempre estuvo cerca de parejas, ¿no? O sea, siempre estuvo dando acompañamiento espiritual a parejas y que es algo que desde sus inicios él ha venido viendo y ha venido investigando y ha venido de alguna manera eh, actuando, ¿no? En ello. Podríamos decir que teniendo experiencia, ¿no? Experiencia, aunque no propia, sí acumulando mucha experiencia y creo que eso es importante porque él empezó a ver la problemática desde cerca, desde siempre. No sé qué opinas vos, cómo es que Juan Pablo II viene decantando desde su juventud históricamente, podríamos decir, porque es evidente la problemática que a él se le hace evidente desde un principio, pero porque ¿de qué fecha estamos hablando del libro de Amor y Responsabilidad? ¿Te acordás? Sí, pues justo es en los años 60. Bien, Entonces, hay que entender un poco por qué la preocupación de él en ese momento, ¿no? De todo el aspecto sexual. Y lo que tú dices claro, es súper interesante porque realmente creo que así como nosotros poco a poco hemos ido como enfocándonos, yo me he estado dedicando a los jóvenes, pienso que para Juan Pablo II fue muy claro como el enfoque que él tenía en este mundo, ¿no? Como, pues uno de los aspectos grandes que él trabajó fue toda esta orientación que tú decías de matrimonios, de cómo lograr vivir la sexualidad como el Señor, digamos, nos la indica en un estado de, pues no solamente de casados, sino también de solteros, pues como en cada etapa que uno va viviendo, ¿no? Pero sí es interesante ver que fue en los años 60 cuando él empezó a hacer todo este claro, investigación. la liberalización sexual que hubo en ese momento, ¿no? Ujú. Drogas y sexo, digamos, era como la regla, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, sí, bueno, básicamente la época donde inicia el libertinaje, que no se ha detenido, no sé qué opinas vos, pero no se ha detenido hasta hoy, quizá un poco más sofisticadamente en algún momento, pero siempre, siempre para adelante, digamos, en ese sentido. Sí, la verdad es impresionante porque ahorita, pues yo que trabajo tanto con jóvenes, uno va viendo cómo, o sea, cómo pensaba yo a esas edades y cómo piensan ellos. Y sí, se va viendo un avance, pero para mal, o sea, realmente un avance del pensamiento impresionante. O sea, ellos, por ejemplo, he notado mucho que las chicas piensan que si tú estás con una persona y la persona no, por ejemplo, no te da un beso, ellas lo que sienten es un rechazo, ¿sí? No sienten una persona respetuosa que está como esperando el momento de conocerse, como lo que sería lo ideal de entablar una amistad, después poco a poco ver si es la persona, sino que ellas ya tienen en su cabeza que si la persona no de una vez les da un beso es porque algo está pasando, ¿sí? Ya no le gusto, y pasa mucho, o sea, me llegan aquí las chicas que yo trabajo, pues lo que te decía en un centro educativo,
Y me dicen, no, es que yo no le gusto porque es que no me dio un beso. Y yo, pero espérate, o sea, es que las cosas se hacen diferente, no necesariamente tú tienes que ir de una vez a algo físico para ver si la persona tú le gustas o no le gustas. Y sí pienso que se ha ido cada vez es más común ese tipo de, digamos que demostrar el afecto y se ha ido como distorsionando mucho y quitando el valor de lo que realmente cada una de esas cosas significa, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo alguna vez tener una conversación con dos personas, dos mujeres, no las he visto nunca más en mi vida, no recuerdo cómo se llaman, pero sí recuerdo la conversación, que fue en el tono de tener relaciones sexuales, uno puede dejar de lado el resto de las cosas y tener relaciones sexuales y luego volver a tu vida normal y habitual de la misma manera. Yo les decía que, bueno, eso es algo que es incompatible con una antropología correcta, porque evidentemente cuando uno pone en juego el cuerpo, que era de lo que ellas te estaban hablando, simplemente lo que hace es poner en juego el cuerpo, ¿no? Y uno dice, no, porque uno es una unidad integral de cuerpo y alma, no solamente es cuerpo, o no es que uno tiene un cuerpo que lo deja en un lugar determinado y luego se pone, puede volver a retomarlo, ¿no? O separar el alma, que sería lo que ellas estaban pensando, ¿no? Bueno, ¿no? Yo el tema de mi alma, mi espiritualidad, no la pongo en juego cuando tengo relaciones sexuales. Y eso es un error, digamos, antropológico, porque evidentemente cada acto que uno realiza en su cuerpo tiene su repercusión en el alma, así como también las cosas que suceden en el alma tienen su repercusión en el cuerpo. Es por eso que está este concepto de somatizar, ¿no? Cuando uno somatiza en el cuerpo cosas que le pasan en la mente. Bueno, justamente, ¿no? Es lo que te está pasando en el alma, es lo que repercute en tu cuerpo. Y ahí es fácil de entender, pero uno luego trata de no tener el mismo concepto cuando prefiere tener una relación sexual lisa y llanamente, eso, solamente una relación sexual. Entonces, por ahí la antropología creo que hacía muy bien Juan Pablo II en retomar aspectos antropológicos correctos, porque se ha perdido la noción correcta de antropología, que ya viene desde Aristóteles, ni siquiera es cristiana, en un sentido, ¿no? En un sentido podríamos decir que una noción correcta en Aristóteles pagana o naturalista nos podría ayudar mucho, digamos, como para poder hablar con todo el mundo y no solamente con el aspecto cristiano. Ahora, cuando uno habla con un cristiano sabe la profundidad que tiene esto, ¿no? O sea, puede entender la totalidad, podríamos decir. No nos quedamos afuera de nada. En cambio, cuando uno no lo ve desde el aspecto cristiano, hay algo que siempre te va a estar faltando, ¿no? Eso digo yo. Entonces, me parece que Juan Pablo II, al ser un gran filósofo, al conocer muy bien la filosofía, se encarga, ¿no? de llevar el tomismo a un personalismo, ¿no? Entiendo que este es el paso que hace él, tratar de esa filosofía tomista dura y seca muchas veces, tratar de darle un matiz personalista para que uno pueda ya no preguntarse qué es el hombre, sino quién es el hombre, que creo que es la parte importante. Eh, Sí, bueno, a ver, María Paula, a mí me sí, parece que yo creo que sí es cierto, o sea, esto le va a afectar creyentes o no creyentes porque es una antropología, o sea, estamos revisando el fondo de lo que somos, ¿no? De cómo estamos hechos y qué nos afecta y qué no. Y pienso que el hecho de entender cómo funcionamos, o sea, digamos que naturalmente cómo funciona el hombre, qué cosas nos afectan y qué no, si uno lo ve en otros aspectos como, por ejemplo, yo hago mucho esa charla con los jóvenes, es como un veneno, ¿no? O sea, tú puedes pensar que tienes un vaso con veneno y que si tú te lo tomas no te va a hacer daño, y tú puedes pensar y estar súper convencido de que eso es así, pero no quita el hecho de que es un vaso con veneno y que te va a hacer y te va a producir unos efectos en tu interior que quieras o no quieras lo van a hacer, ¿no? Entonces pienso que un poco lo que trata en este escrito es mostrar eso, qué cosas nos van a nosotros hacer daño como seres humanos
y ya de pronto ese salto de espiritual lo que le va a hacer entender a uno es el por qué eso me está haciendo daño, ¿no? O sea, por qué, por ejemplo, al estar, y él habla mucho de la naturaleza caída, que nosotros estamos en una naturaleza caída, ¿cómo así eso? Pues eso sí ya lo va a entender una persona creyente que entiende qué es la naturaleza caída, cómo así que el hombre cayó y estamos digamos que en un lugar en donde nosotros no nos podemos dejar guiar 100% por nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos están engañando, ¿no? Nuestras pasiones, nuestros deseos no siempre nos guían al lado del bien, ¿no? A lo que nos hace bien como seres humanos. Entonces, pienso que ahí uno empieza a entender, o sea, eso te va a hacer mal, pero entonces ahora es por qué me está haciendo mal, por qué tomarme ciertas cosas o tener relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio, por qué me hace daño, en qué sentido. Y ahí ya, digamos, ese cuestionamiento sí pienso que implica una reflexión y un abrir su corazón un poco más allá, ¿no? Claro, claro. Eh, es importante, es importante. Vos sabés que siempre con respecto al tema de la caída, del pecado original, siempre recuerdo al padre Castellani, no sé si alguna vez lo escuchaste nombrar, pero el padre Castellani es un autor argentino, uno de los mejores escritores que ha dado el país, y él, muy agudo, ¿sí? Él decía que el pecado original está en todas las culturas, de una u otra manera, existe en todas las culturas a lo largo de la historia. Y esto, bueno, basado en toda la lectura que ha tenido, ¿no? Él particularmente. Y él decía, claro, nadie ha desconocido a lo largo de la historia, salvo el ateísmo rimbombante de hoy en día, pero nadie ha desconocido la idea de pecado original, porque siempre, a través de mitos, leyendas, podríamos decir, en todas las culturas de la historia, ha habido, aunque sea un dejo, de esta caída. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos una, un conocimiento infuso, te podría decir así más específicamente, teológicamente, ¿no? Un conocimiento infuso de de esta caída y creo que, bueno, como todos la sufrimos, la vivimos de una manera diferente, quizá se hace difícil dar cuenta de ella hasta que te la explican teológicamente, ¿no? Por eso es importante la teología. Yo creo que la teología siempre es importante porque da luz de aquellas cosas que para nosotros quizás son algunas intuiciones y que cuando uno encuentra en la teología aquello que uno cree, dice, ah, esto es, uno lo puede reconocer de alguna manera, ¿no? Y eso es lo interesante eh, de ser un teólogo, digamos, o de seguir una sana teología. Así que sí, eso es importante. Ahora, María, te pregunto, siguiendo tu trabajo, veo que pusiste un poco acerca empezaste por el tema de la libertad. ¿Y por qué te parece importante trabajar el tema de la libertad o cómo es que deberíamos eh, darle un sentido a la libertad nuevo o si no nuevo, que retomar un sentido que habíamos perdido? No sé qué te parece respecto de este tema. Bueno, sí, pues digamos que es uno de los temas que cogí principal, sobre todo pensando en las charlas que ya había hecho en colegios y lo que siempre me decían todos los chicos de más o menos 10º, 11, y es, ay, pero es que tú nos estás impidiendo la libertad, ¿sí? Al decir que tengo que esperar hasta el matrimonio, lo que me estás diciendo es que yo no puedo ser libre de tomar mi decisión sobre mi sexualidad, sino que me tengo que reprimir, ¿sí? Más o menos era como el concepto que ellos tenían. Y entonces yo me puse como a indagar un poco, bueno, ¿cuál es ese concepto de libertad y cómo uno realmente no pierde la libertad al vivir la sexualidad de una manera adecuada? ¿Cuál es esa manera de vivirlo sin perder esa libertad, ¿no? Entonces yo lo que estaba revisando un poco era, pues, entender un poco cuál es el concepto que se tiene actualmente de la libertad, que es un poco hacer lo que uno quiera, o sea, sin importar si eso está bien o mal, sino que lo que te den ganas de hacer en el momento, lo haces. Eso es como ellos piensan que es la libertad, pero realmente eso es un concepto erróneo de la libertad, porque si tú vas a hacer algo que en el momento quieres hacer y después ese algo te está esclavizando,
pues hasta qué punto la decisión fue libre, ¿no? O si ya estás esclavizado a algo, por decir algo, al trago, eres una persona alcohólica y tienes una botella, ¿realmente es libre? O sea, tu decisión es libre poder tomarte la cerveza o no. Si ya estás tú digamos, en un ciclo de adicción, ya ese momento no es libre, no es que tú quieras tomarte la botella, sino que es que ya no tienes opción de decir que no a algo que ya tú estás adicto, ¿sí? Entonces yo pienso que en la sexualidad pasa lo mismo, o sea, libre es la persona que puede decir no ante digamos que una persona que te está, no sé, invitando a hacer algo de índole sexual. Tú poder decir sí o no, estás en tu libertad, ¿cierto? Pero cuando tú ya no tienes opción y te toca decir sí por algo que has vivido, porque ya estás, digamos que en una forma de vida en la cual el decir no no es una posibilidad, ¿sí? Ya te has dejado llevar pues por los sentimientos, por todo lo que produce una sexualidad, digamos que desorientada, pues la decisión no está en tus manos ya de decir sí o no. Y lo que te está generando al decir no es que te está volviendo cada vez más adicto. Entonces, ¿hasta qué punto tú estás siendo libre al decidir, digamos, hacerte daño a tu cuerpo, a tu alma, a tu corazón? ¿Sí? Entonces, era más como por ese lado que yo me quería, sí, como basar con respecto a la libertad, poder hacer entender a las personas que algo que tú haces que te hace daño a ti realmente no está siendo libre, porque nadie quiere hacerse daño a sí mismo, sino que son otros factores que te están haciendo tomar la decisión de hacerte daño, pero no hacer tu libertad, porque si uno tuviera la libertad, uno nunca va a escoger algo que le hace daño a uno o a las personas que uno quiere, ¿no? Exacto, exactamente. El tema es que creo que este concepto de libertad de, como falta de coacción, ¿no? Que yo no tenga ningún tipo de coacción para poder hacer lo que yo quiera, es lo que siempre hablamos, que es un concepto moderno, digamos, de libertad, y que tiene que ver con que le está faltando la otra pata, digamos, de la definición, porque si bien es cierto que la libertad en parte es falta de coacción, que nadie te esté diciendo qué o no tener que hacer, digamos, que nadie te esté coaccionando tu voluntad, de alguna manera también es el saber para qué quiero esa libertad. Mucha gente se queda en la falta de coacción y al no elegir, digamos, no tener, digamos, una elección concreta, no puede ser libre realmente. Yo lo que digo es que muchas veces la verdadera libertad es atarse a algo, ¿no? Es perseguir ese objetivo que uno tiene, es decir, poder elegirlo y elegirlo todos los días. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene la idea, digamos, hace ya mucho tiempo, que él quiere ser libre sexualmente. Entonces, su libertad sexual, o sea, para poder tener relaciones con quien quiera. Por eso dejó su novia hace ya más de 10 años y él vive ese tipo de vida. Y ese tipo de vida hace que no elija, porque nunca elige una mujer. Ya no te hablo del matrimonio, ya no te hablo, solamente te hablo de elegir una mujer. Y claro, nunca ejerce la libertad. Él quiere ser libre, pero nunca lo es realmente porque nunca toma el acto de la elección. ¿Me explico? Lo único que está eligiendo es no elegir a alguien. Es lo único que elige, es tratar de no elegir. Y bueno, y al no elegir, no es realmente libre. ¿Sí? Elegir, no elegir, podríamos decir así, no es libertad, no es verdadera libertad. Es renunciar justamente a lo que te permite esa libertad. Y esa libertad luego uno tiene que atarla a lo que dice al título del libro de Juan Pablo II, que es justamente la responsabilidad. Y esa responsabilidad se da solamente en el amor. Bueno, esas son las cuestiones por las cuales vamos dilucidando un poco este tema de la libertad del hombre. ¿Por qué es libre? ¿Para qué es libre? ¿Por qué es libre? Justamente es pensar en términos aristotélicos en causa eficiente, ¿no? Porque Dios me ha dado la libertad. Y luego, ¿para qué soy libre? Y bueno, paradójicamente la respuesta es la misma, para Dios. Y bueno, yo creo que acá estamos en el cómo. ¿Cómo es que yo puedo ser libre para Dios?
Y bueno, y uno de los caminos que enseña justamente la iglesia es el matrimonio, ¿no? Por eso es que lo pone como un sacramento, y creo que ahí no erra, creo que ahí la Iglesia Católica es muy firme y en seguir defendiendo al matrimonio como un sacramento y no solamente como un contrato, que es como se lo ve hoy en día. Es un contrato que podemos, bueno, iniciamos esta relación, firmame acá, que bueno, en cualquier momento podemos abandonar, ¿no? El barco y entrar a una relación en la cual vos en algún momento podés abandonar. Bueno, creo que no forma parte de un buen inicio, siempre digo yo eso. Y la otra vez escuchaba a un sacerdote que decía, bueno, si no estás dispuesto a morir por ella, no entres ahí, no entres, porque creo que estar dispuesto a morir por la otra persona es justamente lo que estás haciendo, ¿no? Es entregar la vida, si bien en otro sentido, pero creo que es un buen parámetro, digamos. Y me parece muy interesante verlo de esa manera, verlo con esa radicalidad. Entonces, cuando uno se los pone a los chicos de hoy con una radicalidad absoluta al tema del matrimonio, y que no solamente le haces bien al otro, sino que te está haciendo bien a vos mismo, y que es y al hacerte bien a vos y al otro, está formando un núcleo que le hace bien a toda la sociedad. Creo que por ahí creo que es el discurso que tenemos que retomar de Juan Pablo II, que no, tanto bien nos puede llegar a hacer. Ahora me interesa, porque Juan Pablo II, ya yendo al libro concretamente, él plantea una resignificación de la palabra gozar. No sé si te acordás de eso un poco. ¿Qué significa el goce hoy y cómo es que Juan Pablo II nos propone gozar? No sé si te refieres a el momento que él habla como del posponer, o sea, cómo va creciendo a medida que uno, o no, o a qué te No, refieres. yo creo que, ¿te acordás cuando él habla? Mira, te leo un poquito para que Sí. recordemos, porque esto está interesante. Dice, resulta necesario analizar a fondo la palabra gozar. Mira, ¿no? Al inicio del libro dice, esta designa una cierta forma objetiva de acción. Gozar es usar. Dicho de otra manera, servirse de un objeto de acción como de un medio de alcanzar el fin a que tiende el sujeto actuante. Bueno, sé que Juan Pablo II, como es filósofo, no escribe tan sencillo, no escribe para el vulgo muchas veces, ¿no? Sí. Entonces podríamos un poco analizar esto que está diciendo él, ¿no? Es como, acá lo está asimilando al uso, digamos. Nosotros, cuando gozamos de algo que usamos. Por ejemplo, me compro una silla que hace masajes. Entonces yo estoy usando y gozando, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, eso es, uno siempre que ve que nadie tiene, porque a nadie le alcanza para comprarse una, pero en general uno dice, ay, qué lindo sería tener una silla que me haga masaje. Bueno, por ahí va, ¿no? El equiparar el goce con el uso. Y cuando yo tengo que gozar con otro, inevitablemente lo estoy usando. ¿Me explico? Estoy haciendo un medio del otro para un fin que es mi propio goce. Y esto básicamente está usando la moral kantiana. Vos sabés que la moral kantiana te dice que no tenés que hacer del otro un medio, sino que el otro es un fin en sí mismo. Y creo que por ahí va Juan Pablo II, aunque esa moral es insuficiente, nos permite entender que el gozo nuestro, digamos, es algo más que utilizar ciertas cosas, y en este caso a ciertas personas, para mi propio placer, ¿no? No sé si vos ves esto cuando das charlas con los jóvenes, digamos, si te interpelan en ese sentido. Sí, claro que sí. Y de hecho yo pienso que es algo que uno tiene sin darse cuenta. O sea, cuando uno empieza a leer esto, uno se da cuenta también de uno, de cómo uno siempre ha buscado esa otra persona,
cómo la busca uno, ¿no? Yo pienso que eso que tú hablabas del matrimonio, de pensar realmente yo estoy dispuesto a entregar mi vida por esta persona, eso no es lo primero que piensa cuando uno conoce a alguien. Uno sí está buscando, como en el inconsciente hay algo a uno que siempre le busca es qué voy a ganar yo de relacionarme con esta persona, ¿no? Ujú. Eh, entonces, obviamente, pues están cosas que obviamente son naturales, que sería el atractivo, sí siento como esa, como dicen, esa química, se dice acá, no sé cómo lo digan ustedes, pero como Así esa es también, también. sí, esa química. Claro, entonces uno mira mucho eso, que no digo que no sea importante, claramente que eso también pues está dentro de la relación entre un hombre y una mujer, siempre va a haber eso, pero sí pienso que si es un chip que uno, es como que toca empezar a cambiarlo porque uno está como mal educado, yo pienso, ¿no? Como que siempre estás pensando es, ¿y qué voy a obtener de esta persona? No yo qué puedo ofrecerle, sino el que me puede dar a mí, ¿no? Y pienso que sería justo eso lo que Juan Pablo ahí está tratando de mostrar y es ese gozo, es cómo puedo yo, pues, disfrutar a esta persona, ¿no? Pasarla bien con esta persona. Y se le olvida a uno un poco el hecho de conocer a la persona y ver yo en qué le puedo servir, ¿no? Pienso que ese es Sí, el más grande, o sea, los jóvenes sí están muy enfocados en eso, pues en esas edades están viendo, bueno, cuál es la niña más linda del salón y por qué quieren conquistarse justo a esa persona, pues porque les va a dar muchos beneficios, ¿no? Les va a dar el hecho de que va a ser pues el duro del salón, el que logró conquistar a la más linda, o sea, les va a dar como mucho estatus en sus redes de amigos que por eso es que la quieren, pero no tanto si ellos quieren saber ella cómo está, si de verdad quieran entregarse a ella, cómo buscar el bienestar de la persona, ¿sí? claro. Bueno, yo creo que te quiero decir varias cosas, pero me vino a la cabeza lo último, es la palabra sacrificio, ¿no? La Sí, palabra sacrificio que es una palabra muy olvidada y muy, de alguna manera, combatida, eh, porque es justamente el ejemplo máximo que nosotros tenemos en el cristianismo, es el de un sacrificio, digamos. O sea, es el hecho por el cual el Señor bajó al mundo. Entonces, eh, y creo que él, justamente como expresión de amor, el sacrificio es lo más elevado que nosotros podemos hacer por el otro. Es por eso que la pregunta es tan radical, ¿no? ¿Estás dispuesto a entregar la vida por ella? Y creo que por ahí va, ¿no? Por esa pareja, digamos, que vos querés tener, eh, para tomar una decisión de vivir tu vida con esa persona, digamos, de que sea la testigo de tu vida, ¿no? Porque tenés que poder elegir un buen testigo en tu vida. Y creo que va por ahí. Por un lado, ¿no? A la hora de tomar una decisión, creo que es una buena pregunta. Volver a, a, elevar el tema del sacrificio, ¿no? A ponerlo sobre la mesa sin ningún tipo de resquemor. Y por otro lado, eh, esto de utilizar a las personas, uno cuando utiliza algo, siempre tiene, y vos, bueno, como ingeniero lo sabés muy bien, siempre está el tema del desgaste. O sea, nada es para siempre. Cuando uno utiliza algo, lo utiliza, siempre se va desgastando. Así como uno va utilizando el celular y sabe que en algún momento lo va a tener que cambiar, ya sea por obsolescencia o porque realmente ya no funciona ciertas partes del celular de tanto utilizarlo. Pongo el celular porque es algo que todo el mundo hoy entiende, pero podemos hablar de máquinas, podemos hablar de todo. Eh, esa utilización siempre nos lleva a un desgaste y eventualmente un reemplazo. ujú, Bueno, creo que justamente es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras relaciones, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en un ámbito de utilizar al otro para mi propio goce, sin entenderlo, sin ser malos, ¿no? O sea, porque yo entiendo en los jóvenes que ven esto, dicen, no, pero yo no quiero hacer eso. Bueno, pero lo estás haciendo sin darte cuenta. Ese es el tema. Entonces, cuando eh, uno ve eso, ve que a lo que lo llevan a uno es justamente a utilizar al otro, siempre va a haber un desgaste y eventualmente un reemplazo. Sea más tarde o más temprano, ella te va a reemplazar a vos o yo la voy a reemplazar a ella. Pero hay algo que se va a terminar rompiendo en ese sentido. Entonces, hay que
poder tratar de salir de esta dinámica y incorporarnos a otro aspecto de la vida humana que sea más trascendente, ¿no? Más trascendente, que creo que eso es importante, porque en términos corporales, digamos, todos dejamos de ser lo lindo que éramos antes, todos empezamos a tener arrugas, todos empezamos a vernos de alguna manera un poco peor, aunque haya gente que quiera ir en contra de eso todo el tiempo. Por eso los gimnasios están repletos, y no solamente de gente joven, sino de gente más grande, ¿no? Hoy por hoy. Y bueno, creo que por ahí viene la mano de la vida que estamos viviendo. No sé qué opinas, María Paula, de eso. Sí, sí, pues a mí me parece que es cierto, o sea, cuando uno logra entender que ese uso tarde o temprano se va a acabar, ¿no? Porque claro, uno conoce y pues creo que todos hemos vivido ese momento en el que uno está pues en las nubes y siente que eso va a ser para toda la vida, pero si uno crea conciencia, eso siempre pues se va a acabar, porque es un momento de una adrenalina tan fuerte que yo creo que entre el pico más alto sea de adrenalina, pues más rápido va a caer, ¿no? Entonces pienso que los jóvenes a veces, pues es difícil porque si son emociones muy fuertes que uno lleva adentro, que a veces no le dejan a uno ni pensar y se llevan pues por encima cualquier raciocinio que uno pueda tener. Pero sí es cierto que por eso también uno ve ahorita como hay tantos divorcios y tantas relaciones que se acaban y ya es que cada vez es más corto el tiempo de una relación, ¿no? O sea, ahorita tú ves jóvenes que una relación de un año ya les parece que es larguísima, o sea, es que llevo un año con mi novia y uno, pues sí, no es tanto, ¿no? O sea, realmente no es tanto. Pero claro, es porque ya como que esto además va como incrementando, ¿no? Entonces, inicialmente, pues, digamos que esta adrenalina tú pienso que es como todo, que a medida que tú vas avanzando, cada vez necesitas más de ese estímulo para poder sentir lo que sentías anteriormente con un estímulo un poco menor, ¿no? Y pienso que eso es pues el daño más grande de la sexualidad vivida así como por el gozo, y que se divide en muchas ramas, que no es solamente la relación con una pareja, sino pues todo el aspecto de la pornografía, que genera en el ser humano todas estas formas de buscar el placer, porque cada vez tú vas a necesitar de más estímulo para poder tener la misma sensación de placer, ¿no? Entonces, si uno busca eso, pues claro, por eso es que la relación de pronto el primer noviazgo duró un año, el segundo duró 6 meses y cada vez dura menos porque ya tú necesitas más, ¿no? Como que ya no es suficiente. Y pues imagínate una persona que está en ese ritmo, ¿cómo va a poder pensar en llegar a un matrimonio y que le dure para toda la vida? O sea, es algo loco, ¿no? Yo me acuerdo, un amigo en la universidad me decía, y me daba risa porque yo decía, pero es que uno cómo va para entender vivir de una manera y después de repente cambiar si uno ya, su cuerpo se está acostumbrando a eso. Pero él me decía que él en la universidad le encantaba tener pues varias novias, todo así, con una y le ponía los cachos y toda la cosa. Y yo le decía, oye, ¿y tú cómo vas a hacer cuando te cases? O sea, probablemente le vas a poner los cachos a tu esposa. Acá se le dice cachos, no sé cómo le dicen ustedes. Se entiende, no se dice, pero se entiende. Sí, sí. Ok. Yo le decía, ¿cómo vas a hacer? Y él me decía, no, es que cuando yo me case, yo voy a ser juicioso. O sea, yo ya, cuando me case, me comprometo y ya. Pero es mientras tanto, porque todavía no me he casado. Y es un poco la mentalidad que tienen los jóvenes, ¿no? Pues yo voy practicando para aprender cómo es que es tener un noviazgo y cuando llegue la persona que sí me gusta de verdad, me voy a comprometer a full en el noviazgo y pues resulta que no funciona, ¿no? Porque si tú llevas practicándolo de una manera, cuando llegue esa persona, pues tú no vas a poder saber hacerlo de la manera que era correcta, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro, exactamente. No, no he practicado lo que tenía que practicar, practiqué otra cosa. exacto, Exactamente. exactamente. Y la costumbre se me hizo por otro lado. Y por eso es tan difícil. Tal cual, es así. Y eso me hace acordar, ¿no?, que nosotros somos animales de costumbre, digamos, y necesitamos eh, tener ciertamente una corrección, digamos, eh, de todo esto que nos inunda, ¿no? O sea, uno, en la cultura, sobre todo la música, creo que no ayuda para nada, todo lo contrario, eh, nos,
nos mete en un mundo del cual no se puede salir. Yo creo que ahí está el gran desafío de hoy para los jóvenes, ¿no? Poder interpretar el mundo de otra manera. A mí me costó mucho, o sea, siempre estuve muy preocupado por el tema musical, con mi hijo, por ejemplo, hablando con él. Gracias a Dios, él es una persona bastante juiciosa en ese sentido, que ciertos géneros musicales no le interesan, lo escucha, pero no le interesan, así como para dejarse vencer de alguna manera, ¿no? Por eso, porque evidentemente el joven hoy por hoy que no escucha eso, es como que se tiene que aislar de la sociedad, ¿no? Y es como ir cambiando un poco esa mentalidad de los chicos de saber qué es lo que estoy escuchando, realmente entender qué es lo que están diciendo esas canciones, cómo la ponen como un objeto a la mujer en casi todas ellas y cómo plantean situaciones liberales de libertinaje sexual cada 2 por 3. Y se ha perdido un poco lo que es el amor, lo que es la poesía, porque ni siquiera se preocupan por hacerlo bonito, ¿no? Si la otra vez escuchaba una canción y le decía, pero ¿por qué tiene que decirlo de esa manera tan vulgar? Si puede decirlo cambiando una palabra puede decir lo mismo, digamos, y de hecho mucho más elegante. Y claro, uno trata de pensarlo de esa manera, pero no, ya ni siquiera se hace el esfuerzo, porque ya la cuestión es más directa, o sea, es como que ya somos lo suficientemente directos como para que la liberalización sea total. Y eso ya es un problema. Ahora, te pregunto, María Paula, los chicos de hoy ven utópico un matrimonio para toda la vida. Con los índices por matrimonio. ¿Cómo pensás vos que es posible sostener, digamos, un matrimonio para toda la vida? O si es posible para el hombre, o sea, para la pareja, trabajar para ello, digamos, y si tendría sus frutos, digamos, el hecho de trabajar. Es decir, bueno, nosotros dos vamos, más allá de todo, vamos a trabajar para poder mantenernos juntos toda la vida. ¿Qué opinás vos de eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Por qué? ¿Por qué sería posible y por qué no? Bueno, pues yo sí creo que cada vez es más difícil, sí es cierto, sobre todo en el mundo en el que uno se encuentra y lo difícil de poder abstenerse de muchas cosas que todo el tiempo te están como invadiendo, ¿no? Porque es que es por todas partes. Pues yo creo que se puede porque creo y creo firmemente en el matrimonio y en el sacramento del matrimonio. Lo que pasa es cómo llega uno a ese sacramento, ¿no? Cómo está uno realmente preparándose para llegar a ese sacramento y que el sacramento pues cobre su efecto real, ¿no? De esa unión para toda la vida. Creo que el problema ha sido un poco también ese cómo se están preparando las parejas para casarse. Y el hecho de esa escasez de personas que quieran hacerlo genera también en la iglesia, y pues hay de pronto una crítica a nuestra iglesia, pero sí siento que a veces la iglesia se vuelve un poco laxa en esos periodos de prematrimoniales por el susto de que cada vez se están casando menos personas. Entonces, cada vez es más sencillo que a ti te dejen, o sea, que ese curso prematrimonial no te esté preparando realmente para cuestionarte si es la persona con la que tú debes estar, sino que es más o menos llene papeles y cásense lo más pronto posible porque queremos que hayan matrimonios. Entonces yo pienso que si hay como dos problemáticas que tocaría trabajar. Uno, como esa conciencia que tú dices en los jóvenes de ver qué estoy llenándome. Yo les hablo mucho aquí en el colegio donde yo trabajo, les hablo mucho el hecho pues digamos que se entiende más fácil con la comida. Y yo les decía, bueno, si tú comes todo el tiempo McDonald's, ¿qué te va a pasar? De ellos, no, pues obvio, me va a enfermar, me va a engordar, me va a pasar esto, esto, esto. Ok, tú sabes que si tú comes de una manera, se va a ver reflejado en tu cuerpo, ¿cierto? Te vas a enfermar, vas a tener un montón de cosas. Pues la música, que era un poco lo que tú decías ahorita, es exactamente lo mismo, es el alimento que tú le das a tus pensamientos, a tu forma, porque es que lo que tú estás pensando todo el tiempo después se vuelven acciones, ¿cierto? Y después, digamos, uno sabiendo el pecado,
uno peca también de pensamiento, porque cuando tú empiezas a pensar, digamos que el hecho que te llegue el pensamiento no está mal, pero a consentir ese pensamiento puede que en un futuro se vuelva en un acto, ¿cierto? En una acción. Sí, Entonces yo les hablaba un poco el por qué la música afecta tanto y más de lo que uno piensa, afecta las conductas que uno después va a tener o las búsquedas que uno va a tener, porque también te genera un montón de sentimientos en tu interior. Pues yo les contaba, de hecho, de experiencia personal, pero a mí me pasó mucho. Terminando la universidad me gustaba mucho escuchar reggaetón, pero era, mejor dicho, me encantaba. Y para ah, mí qué fue bueno. muy duro, sí. Para mí fue muy duro porque yo siempre he buscado ser como muy coherente con lo que pienso y lo que hago, ¿no? Pero yo no había encontrado esa relación entre la música y cómo yo me sentía. Y yo empecé a darme cuenta, fue más cuando empecé a trabajar en el colegio, porque empecé a decirles a los chicos que no escucharan reggaetón, pero me sentía súper contradictoria porque decía, ¿cómo así? Yo les voy a decir que no si yo me la paso escuchando. Entonces empecé literalmente a quitar todo el reggaetón que yo escuchaba, así estuviera sola en mi carro, nada, quité todo porque yo dije, bueno, si yo voy a ir a decirles algo, yo tengo que vivirlo antes, pues antes de exigirles a ellos. Y empecé a hacerlo y empecé a notar unos cambios de verdad en mi interior que nunca pensé que fuera, o sea, fuera tan fuerte lo que me estaba generando el escuchar ese tipo de música. O sea, el sentir que tú, digamos que, no sé, a lo largo de la semana yo solo estaba pensando en quiero irme de rumba, quiero ir a bailar, como esa sensación de necesito estar con un hombre bailando, o sea, porque era como esa emoción o esa adrenalina que le da a uno esa parte y la dejé de escuchar y fue como si me hubieran bajado todos esos niveles de, sí, como de emoción en ese sentido y yo me di cuenta que era a través de la música que me estaba generando esa ansiedad, digamos, en ese aspecto. Entonces yo dije, pues si eso me pasa a mí, ¿cómo será los jóvenes que están a los 16 años en el momento más duro, digamos, de poder controlar esas emociones, escuchando todo el día reggaetón? Pues deben estar, mejor dicho, a mil con eso. Y pues ahí fue que yo me di cuenta que realmente la música afecta más de lo que uno piensa, porque te cambia el Claro. pensamiento, tú todo el tiempo estás pensando en eso, todo el tiempo, todo el día, todo el día. Entonces sí pienso que un aspecto sí es hacerle caer en cuenta a los jóvenes que todo lo que consumimos nos está afectando. Porque yo pienso que en esas edades uno es muy ingenuo pensar que nada le va a afectar profundamente. Para ellos todo es, ay, no es tan grave, todo no es tan grave, no me afecta tanto, qué exagerada eres. Ellos todo lo ven que uno es exageradísimo. Pero cuando uno empieza a darse cuenta todos los cambios que uno tiene, o sea, mira y ve que no es ninguna exageración, es real, es lo que uno lleva adentro y lo que uno lo motiva cada mañana. Por eso digamos que la fuerza y el poder de la oración diaria hace mucho dentro de uno, tanto que uno no se da cuenta a veces, pero es eso mismo, es cambiar esos sentimientos, ¿no? Entonces pienso que una cosa importante sería esa. Y ya pues en la parte prematrimonial, yo creo que el autoconocimiento es muy pobre, o sea, muchas personas entran en una relación sin conocerse a sí mismos, cómo son, cómo se van a comportar en ciertas situaciones. Y pienso que por eso es que muchas personas se casan y después dicen, pero es que yo no conocía a esta persona, o sea, yo no sabía que esta persona era así. Y pienso que ni siquiera es porque la persona le estuviera mintiendo, sino porque ella misma no sabía que era de esa manera, ¿no? Claro, así es, así es. Eh, yo te podría decir que cómo le podríamos asegurar, porque esto es muy importante para mí, ¿no? Eh, nosotros tenemos que dar cuenta que el matrimonio, al ser un sacramento, es un camino de santidad seguro. Eh, seguro en toda la seguridad que nosotros podemos tener, digamos, respecto a la revelación, ¿no? Es seguro porque Dios ha preparado, digamos, dichos caminos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darle esa seguridad a la gente, ¿no? Yo siempre me preguntaba esto y claro, en algún momento eh, la escuché a una psicóloga chilena que también es monja y que también canta, la hermana Glenda.
No sé si la conoces. Bueno, y Sí. ella habla de algo muy interesante que tiene que ver con el primer milagro de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo convierte el agua en vino. Y Ujú. ella habla sobre que no es una casualidad que su primer milagro se haya dado justamente en una boda. Y que ahí estaba, ella lo cuenta así, ¿no? Muy, muy interesante, lo cuenta. Ahí estaba María, siempre está María. En el Evangelio no dice si le invitaron, si no le invitaron, ella está. Es gracioso, ¿no? Siempre está. Dice. No, porque dice que lo invitaron a los apóstoles, que lo invitaron, pero no a ella. Ella solamente estaba. Y, y bueno, y que cuando, claro, que en algún momento dice se acaba el vino. Y si ese vino nosotros lo reemplazamos por amor, ¿eh? Algo que es interesante también es, no sabemos cuándo se acabó el vino en la parábola. No sabemos si fue porque evidentemente había en la boda, en esos tiempos, podría ser, dependiendo de qué tanto dinero tengan las personas, bodas de una semana, de 2 semanas, digamos, la fiesta era continuada. Entonces ya dice, no sabemos cuándo se acabó, en realidad. Es como que ese dato no lo tenemos. Se podría haber acabado al inicio, ya finalizando la voz, se podría haber acabado en cualquier momento de esa relación, el amor, dice, ¿no? Si reemplazamos lo que es el vino por el amor. Y si lo entendemos de esta manera simbólicamente. Y es Cristo el que viene a llenarte del verdadero amor, ¿no? Del verdadero amor. Entonces, nosotros nos olvidamos muchas veces que, entiendo yo, es la manera de vivir una relación, es justamente poner a Cristo por delante, entregarle, justamente, por eso es un sacramento, entregarle el matrimonio a Él y eh, después trabajar para que Él llene cada vez que a nosotros se nos acabe el vino, porque a nosotros sí no se nos va a acabar el vino, a Él no. Trabajar para llenar esas vasijas de nuestra agua, podría decirte, ¿no? De lo poco que le podemos dar y que Él reflote el amor. Es decir, el matrimonio es una cuestión de tres. Es una cuestión de tres y de cuatro también te diría. Serían felices los cuatro, pero no en términos del reggaetón, sino de la pareja con Cristo y con María. Podríamos decir que por ahí va la cuestión, porque de otra manera es muy difícil que nosotros podamos naturalmente y por nuestros propios medios y por nuestros propios trabajos eh, llegar a buen puerto en un matrimonio. Por más sentido, por más que nosotros hagamos los cursos que hagamos, las cosas que hagamos, por más autoconocimiento que tengamos, sin esto que es lo fundamental, y te diría que es primero que todo, es justamente el encomendar el matrimonio a Cristo y en Cristo a la Virgen, ¿no? Para que nosotros podamos mantener esa relación sana. Luego viene todo. Yo no digo que no haya que hacer todo lo otro, porque evidentemente es el modo de hacerlo, digamos. Ahí aprendemos, ¿sí? Nos ahorramos muchos disgustos, podríamos decir. Nos preparamos porque hay que prepararse, para todo hay que prepararse. Pero no hay que olvidar que primero es Cristo. Y ahí creo que está la gran distinción que hoy no sé si se hace del todo, porque vos muy bien dijiste, habrá sacerdotes, no sé si la iglesia, pero habrá sacerdotes que tienen miedo y que, bueno, que no logran convencer a la pareja que haga el curso prematrimonial, que no logran llegarle al corazón a esa gente. Y bueno, de última los casos que se arregle Dios, ¿no? No sé, no sé cómo será. Perdóname, papito, y te los casé, fíjate lo que haces, algo así, calculo que algo así dirán. Yo lo que creo que eh, tiene esa fuerza, ¿no? El sacramento tiene esa fuerza, pero eh, hay que hacerlo todo, pero lo primero que hay que hacer es tener un grado de conciencia, yo diría, al grado del temor de Dios, ¿no? O sea,
cuando uno tiene temor de Dios, y esto es realmente, tener temor de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, creo que es lo mejor. Realmente sentir el temor de Dios, que si alguna vez podríamos profundizar en el concepto, qué significa tener temor de Dios, porque no es tenerle miedo a Dios en particular, es saber, es tener temor de que lo que uno hace impacta realmente y Dios te está mirando, ¿no? O sea, realmente afecta la relación que tenés con Él. Eso sería, digamos, realmente muy cortito, ¿no? Esto es mucho más largo, pero realmente tener esa conciencia bien clara que lo que yo hago importa en mi relación con Él e importa para mi salvación. Y ahí va la cuestión. Creo que por ahí tenemos que empezar a tener esa conciencia, y si la tenemos para nuestro matrimonio, para crear una familia, creo que es fundamental. Y a partir de ahí, hacer lo que la iglesia manda, que es el cuerpo de Cristo, y que justamente ahí también otra de las cosas que obviamente están muy atacadas hoy por hoy, ¿no? No entender lo que es la gracia capital. Hace poco yo estudiaba este concepto de gracia capital, y la gracia capital la tiene Cristo porque es la cabeza de su iglesia, es como que el que derrama en su gracia en la iglesia. Y por eso es el cuerpo de Cristo, y por eso es que la iglesia tiene una bendición especial frente a todas las otras comunidades. Y hacer lo que dice el cuerpo de Cristo es de alguna manera hacer lo que quiere Cristo, y hacer lo que quiere Cristo es la garantía de que tu matrimonio va a llegar al fin de sus días de la manera en la que quiere Cristo. Y justamente, y nosotros sabemos que si nosotros queremos para nuestro hijo lo mejor, diría en la Biblia, ¿no? Si ustedes le dan, cuando les piden pan, no le dan piedra a sus hijos, bueno, imagínate qué hará Dios por ustedes, ¿no? Que Él es perfecto, ¿no? Si ustedes que son malos, dicen, hacen eso, imagínate Dios, que Él es bueno y perfecto. Yo creo que por ahí va la cosa. Creo que es el primer gran paso que tenemos que nosotros predicarle a la gente. El primer gran paso es ese. Y a partir de ahí, el resto. Lo que pasa es que hoy ya tenemos un lío bárbaro. O sea, eso es para el que puede iniciar y el que puede tener realmente una conversión, podríamos decir. Necesitamos una conversión para eso. Pero bueno, tenemos que entonces pelear por las conversiones de las personas. No nos queda otra, porque al lío que tenemos hoy en la sociedad, no sé cómo encararlos. Mucha oración. Sí, no, sí, yo creo que tienes razón. Y algo que tú dijiste que me parece muy importante, sí es cierto, o sea, realmente todo eso que uno va como tratando de poner en palabras, la parte del conocerse a uno mismo, de buscar a la persona no por el goce, sino por realmente importarle a la otra persona. Yo creo que eso no se logra a través de mis esfuerzos, de mis luchas, de que yo voy a lograr hacer esto y esto otro, porque yo pienso que no hay ninguna persona que al casarse quiera que se acabe la relación. O sea, todos buscamos en nuestro más profundo, digamos que deseo es que eso suceda para toda la vida. Pero ¿por qué no se da? Yo creo que sí es más un poco lo que tú dices. O sea, si uno no tiene en esa relación a Jesús, si Jesús no es el que los une, si él no fue el que les dijo que se unieran, y si Él no mantiene esa relación, yo creo que no hay relación que pueda, por más bonita que parezca, pueda sola. Entonces sí pienso que eso es súper importante, y pienso que el mismo hecho de que Jesús sea como el que vaya a dirigir esa relación va a hacer que poco a poco se le vayan uno alumbrando esas cosas que uno de pronto está haciendo mal, que no corresponde, que le está hiriendo a la otra persona en vez de hacerle un bien. Pienso que todo eso sí se genera a través de esa relación. Y sobre todo, hace un tiempo estaba viendo yo unos videos de Jordan Peterson, no sé si sabes quién es. Sí, Bueno, tengo unos videos de él, o sea, hablando sobre él con un psicólogo peruano, así que sí, lo conozco. sí, a mí me encanta lo que él habla, la fuerza con la que él transmite las cosas. Y él decía algo que yo pienso que nos falta también caer en cuenta, pues hablándole un poco a las iglesias. Él decía, ustedes a veces creen que exigiendo menos es que las personas les van a llegar, pero es todo lo contrario. O sea, todo ser humano, y sobre todo los jóvenes, están buscando por qué entregar la vida. O sea, eso es lo que todos tenemos en el interior. Yo quiero entregar mi vida a algo que valga la pena.
Y pues, claro, empieza a haber un montón de ofertas en el mundo de entregar la vida para cosas que de pronto no son, porque se van desviando los jóvenes, pero en el fondo sí está ese deseo en el corazón de poder buscar algo que me llene y que yo pueda literalmente dar mi vida por eso que yo pienso, por eso que yo creo, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que saber que si realmente Cristo es la verdad, el camino y la vida, tenemos que mostrarles eso a los jóvenes y exigirles, como mira, es una entrega de 100%, o sea, es una entrega en tu vida en donde tú entregas todos tus deseos, todos tus sueños, todo lo que tú tienes, se lo entregas al Señor y Él no te va a decepcionar, porque claro, es una entrega con fe, con confianza en el Señor, que Él le va a dar a uno todo lo que uno necesitaba y mucho más, y además la vida eterna, o sea, no hay pérdida en esa entrega, pero sí es una entrega que requiere sacrificio, que requiere decir no a muchas cosas que te van a ofrecer en el camino, que requiere a veces sentirte que tus amigos están pasando la chévere mientras tú no, de pronto no sientes que estás tan divertido, pero porque va a haber digamos que un premio mucho más grande al final y que por eso vale la pena entregar cualquier sufrimiento o cualquier sacrificio del momento, porque uno sabe que el Señor cada vez le va a dar algo mucho mejor, mucho mayor. Entonces pienso que eso no nos puede faltar como cristianos, como evangelizadores, mostrar también lo grande que nos está ofreciendo Cristo y que sí requiere muchos sacrificios, pero a la vez esos sacrificios nunca van a ser como uno nunca se va a arrepentir, porque siempre le van a dar más, ¿sí? Uno sacrifica algo chiquito y le llega, mejor dicho, algo súper grande. Entonces, yo pienso que ese sí sería un mensaje como muy importante de todo esto de la sexualidad. O sea, tú no vas a sacrificar algo que después te vas a arrepentir. No, todo lo contrario. Después vas a decir, uy, qué bien que pude decir no a esto porque mira lo que logré ahora, ¿no? Pienso que sí, algo así es súper importante. Tal cual, tal cual. El padre Loring, no sé si lo conoces, Sí. lo hicieron youtuber el padre Loring. Aunque quizá él hubiera sido, ¿no?, el youtuber Probablemente. número uno en habla hispana, digamos, con su personalidad. Él dice algo bien interesante siempre, o él decía, el secreto de la felicidad es querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere, ¿no? Y es tan simple, dice, como eso. ¿Ah? Y muchas veces uno tiene que acoplarse a ello, ¿no? A querer lo que Dios hace en tu vida, y creo que es fundamental, digamos, es fundamental. Y después tratar de hacer lo que Él quiere, digamos, y cómo sé lo que Él quiere, que eso también es una gran pregunta. Primero, en determinadas situaciones, lo que Dios quiere, la iglesia lo tiene claro, digamos, ¿sí? Así que podríamos preguntarle al cuerpo de Cristo qué es lo que Dios quiere en determinadas situaciones, porque está como estandarizado, digamos, en ciertas circunstancias, ¿no? Obviamente Dios quiere que todos nos bauticemos, que te confieses, quiere que lo incorpores en tu vida hasta físicamente, por eso es que se puso en una Eucaristía. Y ahora, también tiene que ver con uno empezar a entender que cuando uno hace lo que Dios quiere, el resultado de hacer lo que Dios quiere es la paz. Es la paz interior. Muchas veces uno dice, ¿cómo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere? Bueno, justamente cuando acostás tu cabeza en la almohada de noche, después de orar, y tenés paz, y Dios te regala esa paz, decir, bueno, es como creo que el pequeño camino, la pequeña señal que Dios nos está dando, decir, dale, por ahí es. Y bueno, es una de las satisfacciones más grandes, y creo que no hay gozo mayor que haber hecho la voluntad de Dios. Yo creo que no, hablando de gozo, ¿no? Hablando de resignificar la palabra gozo, creo que tiene que ver con todo lo opuesto, digamos, de lo que es la utilidad, y que el gozo te lo da el amor. Entonces, sentir gozo es sentir el amor de Dios dándote el sí de tus elecciones de vida, porque esa elección de vida lo está eligiendo a Él. Creo que eso sería la mejor definición de gozo que yo podría dar. Y bueno, no sé, eso me surgió ahora.
Y sería muy interesante, digamos, poder ir profundizando por ese lado, ¿no? Sobre todo que los jóvenes entiendan esto, porque, bueno, uno por ahí tiene más años y conoce un poco más de sufrimiento, y tiene un poco más de experiencia, pero por ahí ellos se pueden ahorrar sufrimientos innecesarios. No se ahorran sufrimientos, pero sí innecesarios. Porque el sufrimiento que quiera ponerte Dios, o sea, más que sufrimiento, la prueba que te quiera poner Dios ahí al frente, te la va a poner, ¿no? Pero, en definitiva, también siempre, nunca te deja solo, siempre te da las herramientas para poder sortear eso y, bueno, y en definitiva, hacer lo más grande que puedas en tu vida, ¿no? Que es justamente lo que Él quiere para que luego tengamos el premio de la visión beatífica. Sí, yo sí creo que es encontrar, sería bueno poder después hablar un poco sobre eso, cómo hago para saber qué quiere el Señor de mí, ¿no? En cada momento. Porque también, y ahí te confieso un poquito, yo cuando hacía las charlas siempre lo enfocaba mucho hacia el matrimonio, ¿no? Como más o menos que el culmen de la felicidad se daba en el matrimonio, era más o menos lo que uno, pero después uno empieza a analizar y yo digo, no, no necesariamente, ¿sí? Claro, si tú haces bien las cosas, puede que vayas a tener un muy buen equipo de trabajo para evangelizar, porque yo pienso que el matrimonio en el fondo son esas dos personas que se ayudan mutuamente para llegar al cielo y para llevar a otros al cielo, ¿no? Porque pues, por eso es un camino de santificación, donde yo ayudo a que se santifique el otro, él me ayuda a mí, y entre los dos ayudamos pues a nuestra familia, a nuestra comunidad, a todas las personas que nos rodeen, ¿no? Pero sí pienso que el saber qué me está pidiendo a mí el Señor específicamente, sí es necesario, porque a veces también uno empieza como a heredar como deseos de pronto de la mamá, del papá, de cosas que uno, como roles que uno tiene que suplir ante la sociedad por ciertas presiones externas, y a veces se le olvida preguntarle al que lo creó a uno, bueno, señor, ¿y tú qué es lo que quieres que yo haga, no? No necesariamente uno está llamado al matrimonio, uno puede estar llamado a ser, no sé, un misionero, uno puede estar llamado a ser monja, a ser sacerdote, y creo que ese determinar cuál es mi ministerio y qué es lo que el Señor quiere de mí, va a ser lo que a uno le va a dar esa tranquilidad de decir, estoy haciendo lo correcto, así tenga que sacrificar, digamos, el resto de cosas, pero es lo que el Señor quería para mí y eso me va a dar a mí esa tranquilidad que tú hablabas, ¿no? Entonces yo Así creo es. que a los jóvenes a veces nos falta ayudarles a eso, como a poder tener esas preguntas, poder cuestionarse eso y estar abiertos a lo que el Señor les quiera dar, ¿no? Bueno, no solo a ellos, a mí también, a todos. A todos. Y esa es la verdadera libertad. Ahí está la verdadera libertad. Es elegir lo que el Señor quiere para nosotros. Porque justamente ahí está la otra parte. Sin coacción, yo puedo elegir lo que realmente debo elegir. Y ahí está la verdadera libertad. Y bueno, creo que es claro eso, ¿no? Así que bueno, María Paula, te agradezco mucho porque llegamos a lindas conclusiones. Sí, Me no, gusta conversar contigo, me gusta mucho. Así que te invito a que sigamos teniendo conversaciones de este tipo. Podríamos ir interiorizándonos ir trabajando amor y responsabilidad, capítulo por capítulo, quizá lo podemos ir comentando. Yo te invito, por ejemplo, a que veas lo que veníamos haciendo justamente con el texto de Jordan Peterson. Yo soy un poquito malo con Jordan en algunos libros, lo critico, pero justamente trato de sacar lo mejor, ¿no? Creo que él ha dado un vuelco bastante grande, digamos, a la fe en este último tiempo, no así cuando escribió el libro, y está bueno para que nosotros podamos ir analizando desde qué lugar habla cada uno. Pero sería muy, muy interesante poder leer Amor y Responsabilidad contigo, poder comentarlo con la gente para que ellos puedan también tener una visión, digamos, de qué está hablando Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad. Y bueno, vamos viendo 1 o 2 capítulos por jornada, sería muy interesante. sí, me parece muy chévere porque de ahí sale pues mucho tema y muchas cosas para desarrollar y claro, las personas que quieran también participar genera más como fluidez a la conversación, entonces chévere. Sí, bueno, María Paula, entonces queda la invitación, ya vamos a coordinar. Así que bueno, te agradezco infinitamente por tu tiempo y bueno, que Dios te bendiga
y bueno, muchísimas gracias. Yo, para cerrar, te dejo ahí que digas lo que quieras. Listo, no, pues sí, muchas gracias a ti también por este espacio. La verdad, creo que es un tema que desde que terminé la tesis y todo, siempre he querido trabajar y me parece un muy buen espacio hacerlo aquí contigo, poder leer este libro e irlo tocando pues punto a punto. Entonces, muchas gracias y claro que sí, seguiremos trabajando en el tema. Bueno, gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes que estuvieron por ahí y los que van a ver este video también a posterior. Dejen sus comentarios, hagan sus preguntas y vamos a estar nuevamente aquí con María Paula para poder contestar todo lo que ustedes quieran. Así que un saludo, Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto. Listo, gracias, chao. Chao. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.